Señor, que nos sigue a través del Face, Padre eterno. Oh Dios mío, haz tu obra, Señor. Completa tu obra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Glorioso Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer, glorioso Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe toda honra y gloria, Padre. Gracias, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar su lugar, hermano, y no deje de alabar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a hablar en esta hora de 5 cosas muy importantes que tenemos que saber y que tiene que conocer como iglesia, y también todo amado amigo que nos sigue. Las declaraciones que da la Biblia, el ser y no ser de Dios. La Biblia aquí nos habla, hermanos, que el apóstol Pablo dice que cuando escuchó que la palabra del Señor había llegado a las iglesias de Roma, dice que él no cesaba de orar, porque era tan importante, hermanos, que la iglesia conociera la realidad de seguir al Señor. No es seguir al Señor por seguir. Las cosas de Dios son serias, hermanos. Y no se sigue al Señor a través de labios, a través de lo que nosotros creemos, a través de lo que nosotros pensemos. No, al Señor se le sigue como Él lo dice, lo declara, como Él quiere. Dice la Biblia, la parte donde leímos dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar, dice, por vosotros, y de pedir que seas lleno del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es necesario llegarle al Señor y hacer las cosas con entendimiento, sabiendo que las cosas que hacemos como creyentes debe de agradarle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Mire, hermanos, el versículo 10 habla, dice que andemos como es digno del Señor. ¿Sí? O sea, tenemos que caminar como quiere el Señor, como le agrada al Señor. Y dice también que tenemos que llevar buena obra. No se puede accionar haciendo cosas buenas si nosotros no tenemos ayuda del Señor. Por eso la ley que se les puso a los hombres no podían cumplir. ¿Por qué? Porque la ley era para los hombres naturales. Entonces la ley era débil a causa de la carne. Y no podían ellos hacer la voluntad del Señor, no podían agradar a Dios, no se podían sujetar a la ley de Dios porque había una gran debilidad. Porque la fortaleza se toma a través de la presencia del Señor. Entonces, para que nosotros tengamos fuerzas,
tenemos que depender de Dios. Dice la Biblia que separados de Él no se puede hacer nada. Somos débiles, propensos a todo. Por eso decía David que el Señor era su fortaleza, decía. El apóstol Pablo dice también, todo lo puede en Cristo. ¿Por qué? Porque de Él viene la fortaleza. Si no, nuestra vida es débil. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que para que toda vida, amado amigo que me estás escuchando, para que tú seas fuerte en el andar del Señor, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que depender de Dios. Para llevar buenas obras, tenemos que depender de Dios. En el libro de Salmos capítulo 42, verso 1 y verso 2, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice, mi alma tiene sed, pero del Dios vivo. Miren, hermanos, y esta declaración que hacía David, lo hacía porque hay una gran necesidad. Cuando nosotros nos metemos en el Señor, hay una gran necesidad. El alma empieza a tener necesidad, sed, hambre, pero no de lo natural. Empieza a tener sed de Dios. Y como empieza a tener sed de Dios, empieza a meterse, a someterse, a buscar la presencia de Dios. Y cuando empezamos a buscar la presencia de Dios, hermanos, viene la fortaleza de parte de Dios y empieza a llenar aquella alma débil, a fortalecer aquella alma débil. Y esa alma empieza a tener fuerzas y empieza a buscar más y más de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a tener hambre de Dios, empezamos nosotros a escudriñar su palabra y empezamos a ver qué es lo que nos demanda Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que él oraba para que fuera una iglesia con entendimiento, sabiduría y que tuviera también el crecimiento, decía. Y no se puede crecer, no se puede tener buenas obras si Dios no está en la persona. No puede hacer, hermanos, buenas obras si la presencia del Señor no está con esa persona. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos que los designios de Dios son, los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. El hombre no puede hacer buenas obras. Para que llevemos buenos frutos, tenemos que depender de Dios. Hay dos cosas aquí, la cual nosotros tenemos que pensar bien. Buscar a Dios o buscar las cosas naturales. Buscar a Dios es espiritual. La Biblia dice en Romanos 8, el primer versículo, en Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si usted nota allí, Espíritu está con E mayúscula. El espíritu de cada ser humano es E minúscula. ¿Por qué? Porque el espíritu del ser humano puede estar vivo o puede estar muerto.
Si depende de Dios, ese espíritu está vivo. No tiene vida por sí mismo. Tiene vida por la voluntad del hombre si busca a Dios. Pero el Espíritu de Dios es sustantivo, tiene vida por sí mismo. Por eso nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios para que tengamos vida. Y la Biblia dice que la ley del Espíritu de vida, vamos a Romanos 8:2, mire lo que declara aquí la palabra del Señor. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil, hermanos. La carne es débil. Sin la fortaleza del Espíritu, la carne es débil. No puede agradar a Dios, no puede hacer buenas obras, no puede leer la palabra del Señor. Hay gente que quisiera hacer lo bueno, pero no puede. Tiene deseos, pero no puede. Es que no depende de nosotros. La fortaleza no viene de este mundo, no es de aquí. La fortaleza viene de allá arriba. Por eso cada día, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza para que nuestro espíritu esté fuerte, para que vengamos a la iglesia con gozo, para que vengamos a la presencia del Señor con regocijo. Hay gente que solo aburrida está, no tiene la presencia de Dios. Si hace calor, siente mucha calor. Si hace frío, siente demasiado frío. Si está lloviendo, ya se está mojando, aunque no se esté mojando. Se siente mal. Pero teniendo la presencia del Señor, hermanos, todo esto es diferente. Todo esto es gozo. Gozo en la tristeza, en la angustia, en el dolor, en la aflicción, en la enfermedad. Esto es gozo. Pero no se puede superar viviendo con un espíritu débil. Esto se supera si nuestro propio espíritu tiene fortaleza del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bendito sea su nombre. Así que la carne es débil porque no tiene nada de espiritualidad. La carne de todo ser humano no puede hacer cosas buenas. Ahora, miren lo que declara el apóstol Pablo. Dice que nosotros que andamos en la carne, porque andamos en la carne, usted vino a la iglesia con su cuerpo, sus miembros, es su carne que viene. Pero dice el apóstol Pablo que no militamos según la carne. No andamos según la carne, porque no dependemos nosotros de nosotros mismos. Nosotros dependemos de Dios. El que está en Dios depende de Cristo. Y dice también que nuestras milicias, nosotros como hijos de Dios, dice que son espirituales, poderosas en Dios. Oiga, mire lo que hace cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor. Dice que son poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortalezas. Las fortalezas de este mundo, hermanos, destruyen y acaban al ser humano fácil. Cuánta maldad hay allá afuera. Y esa maldad destruye al hombre. Vamos a ver aquí 5 cosas importantes que declara la Biblia, las cuales debemos también
de saber nosotros como cristianos. Número 1, puse aquí, si no andamos en la voluntad de Dios, oiga, si no andamos en la voluntad de Dios, no somos guiados por el Espíritu de Dios. O sea, ¿quiénes guían? ¿A quiénes guía el Espíritu de Dios? ¿Sí saben? Dice la Biblia que los que hacen la voluntad de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y estos son hijos de Dios. Amén. Ahora, dice aquí, si no andamos en la voluntad de Dios, no somos guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios no es su Padre. O sea, si no son guiados por el Espíritu de Dios, Dios no es su Padre. Entonces, ¿quién es su Padre? Amigo que me escuchas a través del Face, si tú no haces la voluntad de Dios y no eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, mira lo que dice la Biblia, hermano, también oiga lo que dice la Biblia. Vamos a Romanos 8, 1 al 4. Perdón, Romanos 8, 14. Es Romanos 8, 14. A ver, hermanas, lo tiene por ahí. Romanos 8, 14. Lo buscamos aquí. Ahí está. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Quiere decir que si están en desobediencia y no son guiados por el Espíritu de Dios, entonces, ¿quién es su Padre? ¿Quién es su Dios entonces? No lo vamos a declarar, la misma Biblia lo va a declarar. Juan 8:44, por favor, hermana, vamos a ser breve. Nada más quiero que me dé las citas, hermanas. Perdón, Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién dice? El diablo. Ahora dice, ¿por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí va yendo, se va declarando. Primero de Juan 3:8. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8, hermana. Primera de Juan, carta de Juan. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está. Dice, oiga, mire nada más lo que dice la Biblia, amigo que me estás escuchando, y es la Biblia que lo está declarando. Dice, el que practica el pecado, o sea, el que está en la carne, el que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio, dice. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, dice. Entonces, si no es guiado por el Espíritu de Dios, si no está en obediencia del Señor, no tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿hijo de quién es? Hermanos, vamos con él. Y tiene como cita aquí Romanos 6:23, por favor, hermana. Miren el pago que tienen los que andan
no conforme a la voluntad de Dios, andan conforme a sus carnes. Romanos 6:23 dice, porque la paga, ahí está, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Estás escuchando, amigo, que me estás viendo a través del Face? Si vivimos en pecado, el resultado de nuestro caminar va a ser la muerte, dice. Bueno, vamos a ver otra cita. Tenemos aquí también Gálatas 5:21. Gálatas 5:21. Miren, son las consecuencias, hermanos, de no andar conforme a la voluntad del Señor, conforme no andar como es digno del Señor. Estas son las consecuencias. Gálatas 5:21 dice, empieza desde muy antes lo que es las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, envidias, borracheras, orgías. Dice, todo lo da una gran lista en el 20. Pero vamos a lo que dice las consecuencias. Dice, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Consecuencia, no van a heredar el reino de Dios. La otra consecuencia es la muerte. 6:23 y Gálatas 5:21 son consecuencias de ¿qué? De no andar en el espíritu, en no crucificar todo deseo carnal, o sea que se deja guiar por su deseo, su pasión. Hace lo que su carne quiere o desea. Borracheras, orgías, envidias, homicidios, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Todo eso son obras de la carne. Porque me podrá decir alguien por ahí, pero yo no he matado, yo no hago esto. Aquí da una gran lista el apóstol Pablo. Da una gran lista el apóstol Pablo de todos aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Son consecuencias de no andar conforme a la voluntad de Dios, de no tener el Espíritu Santo de Dios. Porque la carne es débil. El único que da fortaleza es el Señor. Hay gente, hermanos, aunque usted no lo crea, amigo también que me escucha, hay gente que tan solo con ver una botella de licor empieza a temblar. Ya está, ya quisiera agarrarlo. Ahorita nosotros nos reímos y decimos, ay, ¿cómo estamos? Miren lo que hizo el Señor, hermanos. Los que eran borrachos, cómo nos quitó ese deseo. Los que se drogaban, cómo les quitó ese deseo. Y la carne es débil, la carne desea todo eso. No leímos lo que decía Primera de Juan 3:8, cuando decía que los que practican el pecado es del diablo. Abajito decía, por eso apareció el Hijo de Dios, para destruir toda obra del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso apareció el Señor, hermanos. Número 3. Dice, los que andan en la carne producen frutos contrarios a la voluntad de Dios. O sea, obras. Y vamos a ver allí, hermana, póngame lo que está antecito. Gálatas 5:19 dice acá. Gálatas 5:19. Son Gálatas 5:19. Adelantito, hermana. Digo, perdón, atrás están las cartas. Dice,
Manifiestas son las obras de la carne. Escuche todo lo que la carne hace cuando no está el Señor en la persona. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Adelante, hermana. 21. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto es producida por la carne débil, la carne debilitada. No tiene fuerzas. Por eso no se puede sujetar a la voluntad de Dios. No puede, aunque quisiera, no puede. Se necesita una fuerza, se necesita un poder, y ese poder viene de allá arriba, el poder de lo alto, poder de Dios, para que nosotros seamos fuertes. Este espíritu que tenemos dentro de nosotros, para que sea fuerte, hay una gran necesidad, tiene que depender de Dios, si no, va a ser débil. Por eso, hermano, que me escuchas, no te separes de Dios. Apeguémonos más a Dios. Acerquémonos más a Dios. No amemos al Señor de labios. Amemos al Señor con todo el corazón. Sinceros con nosotros mismos, que de verdad amamos al Señor, sin fuerza que nos estén vigilando. Leamos la palabra, escudriñemos la palabra del Señor. No dejemos de hacer las cosas que son la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Número 4, dice: los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Lo más feo que está aquí, dice que son enemigos de Dios y vivirán para siempre separados de Dios. Los que, oiga, amigos que me escuchan, dice: los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, son enemigos de Dios y vivirán para siempre separados de Dios. O sea que el vivir en la carne no quiere decir que porque vive en la carne ya se muere y ahí se acabó todo. No, todos tienen vida después de muerto, van a vivir. Todo ser va a vivir. Romanos 8:8. Póngame ahí, por favor, hermana, Romanos 8:8. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. Pero si leímos al principio, ¿qué decía la Biblia? Que es necesario que agrademos a Dios, que vivamos conforme a su voluntad. Pero miren las consecuencias de no estar con Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A quién están agradando entonces si no agradan a Dios? Aquí hay dos caminos: Dios y el diablo. ¿A quién estás agradando entonces si no vives conforme a la voluntad del Señor? Siguiente cita, Santiago 4:4. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Yo hago lo que yo quiero. A mí nadie me manda. Es mi dinero, dicen muchos. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes? Con tus acciones, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás constituyendo enemigo de Dios. Puedes ser enemigo, y hasta te lo voy a decir despacio, del hombre, del vecino quizás, pero enemigo de Dios. Esto ya es la última palabra. Si tú te das rienda suelta haciendo la voluntad de tu carne, viviendo en el mundo conforme a los deseos carnales, la vanagloria de la vida, la vanagloria de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, te constituyes enemigo de Dios. Última cita. Primera de Juan 2, 15, 17, dice aquí. Primero de Juan 2, 17. Gloria al Señor. Ahí está. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Oiga lo que dice: el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre cerca de Dios. Y el que no hizo la voluntad de Dios también va a permanecer para siempre, pero separado de Dios. Cuando Cristo estaba en su trono y los de su izquierda, sabiendo que no habían hecho la voluntad del Señor, ¿saben lo que dijo Cristo? Apartados de mí, malditos, dice, hacedores de maldad. Su lugar es el infierno. Así de tajante. Y no hay vuelta de hoja. Por eso es necesario que cada uno de nosotros permanezcamos en el Señor. Porque solamente en Él hay vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Último, dice: vivir en la carne es condenación, dice. Pero vivir en el Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Esto declara Romanos 8:1. A ver, hermana, póngamelo otra vez, Romanos 8:1. Vivir en la carne es condenación, dice, pero vivir en el Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en mayúscula. Aquí está hablando dependiendo de Dios, el Espíritu de Dios. Siguiente cita, Juan 3, 35 y 36, por favor, hermana, y con esto terminamos. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 3, 35 y 36. Bájeme uno, por favor. Ahí está. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios entregó todas las cosas en manos de su Hijo, que es Cristo Jesús. 36. El que cree en Jesús, o sea, en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, dice. 5 cosas muy importantes que tenemos que reflexionar.
¿Bajo qué voluntad estamos viviendo? ¿Bajo la voluntad de Dios para llevar buenos frutos? ¿O estamos viviendo conforme a la voluntad que nos obliga nuestra carne? Todos los deseos de la carne, si tú quieres estar bien con Dios, tienes que crucificarlo. No vas a poder solo, se necesita el poder de Dios. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Oye la voz del Señor, amigo. Hermano que me escucha, oigamos la voz del Señor. Está tocando a la puerta de nuestros corazones. No hay muchas oportunidades. Hay gente que solo una oportunidad recibe. Se acaba de morir un ser querido y me dolió mucho el corazón. Y hasta me corrieron las lágrimas, porque era una persona muy bondadosa, muy buena conmigo. Parecía que fuera mi madre como me atendía. Me dolió mucho el corazón, porque no quiso aceptar al Señor. Y no hay vuelta de hoja. El hombre ha inventado mentiras, las cuales la palabra de Dios no lo declara. Mentiras para que te saquen del lugar del tormento y te puedan llevar a la presencia de Dios. Eso es mentira, la Biblia no dice. La Biblia dice que en vida tenemos que buscar el rostro de Dios. En vida tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. En vida es lo que tenemos que actuar y accionar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ya muerto, todo se ha acabado. Así llega el mejor pastor. Así llega el Papa que está ahorita. Llegue quien llegue, no podrá hacer nada por tu vida. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, dice el Señor, y estaré con él, y él estará conmigo. Dijo aquel hombre arrepentido, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras deben de estar en tu boca, pero tenemos que accionar. El apóstol Pablo dice que tenemos que creer con el corazón, porque eso significa la justicia de Dios en nosotros. Y tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús fue resucitado dentro de los muertos y que es Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que pedirle perdón al Señor Jesucristo y acercarnos a Él y decirle que nos reciba como su Hijo. Si no hay estas declaraciones en nuestra boca, Dios no puede hacer nada. Dios, aunque quisiera, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero nosotros, hay algo que no, Dios no puede acercarnos a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque como somos hechos semejante a Él, tenemos nuestra propia voluntad de seguir a Dios o apartarnos de Dios. Si tú te apartas de Dios, amigo, hermano, que me estás escuchando, nunca más volverás a ver la luz. Nunca más volverás a ser feliz. Habrá tristeza, angustia, dolor en toda la eternidad de tu vida. Y habrá sombras y habrá todo lo mal que puede existir el hombre por el pecado de su maldad.
Pero si tú vienes a Cristo Jesús, tendrás vida y paz. Gloria, victoria en el Señor Jesucristo. Pónganse de pie, amado hermano, y vamos a orar en estos momentos, pidiéndole al Señor que ayude a aquellas personas que quieran venir a Él. Intercedamos, le pidamos al Espíritu Santo que toque todas esas vidas, porque la palabra de Dios no puede regresar vacía. La palabra de Dios hace lo que quiere conforme a la voluntad del Señor. Padre amado, hemos hablado tu palabra, Señor. Oh bendito Dios, qué condenación se espera separado de ti, Padre, no haciendo tu voluntad, viviendo una vida descarriada, una vida, Señor, sin frenos, conforme a los deseos y todos los designios de esta vida, de la carne nuestra. Si no nos sujetamos, Padre, a tu voluntad, y que tu Espíritu Santo pueda llegar a nosotros, siempre habrá debilidad. Oh Dios eterno, te rogamos y te pedimos, Padre, por todas esas vidas, Señor, que te necesitan. Hay hombres allí, Padre, mujeres, jóvenes, Señor, que te necesitan. No tienen las fuerzas suficientes, Padre, ten misericordia de ellos. El enemigo ha echado mentiras en sus vidas. Por eso viven una vida desenfrenada. Oh Dios eterno, ayuda a todas esas vidas que te necesitan, Padre. Quita toda esa oscuridad, Padre, esas tinieblas, esas cadenas, Señor, que son prisioneros, Padre, de todas esas cosas de maldad, Señor. Rompe toda cadena, Padre. Abre, Señor, los ojos del entendimiento de esas personas que te necesitan, Padre. Oh Dios bendito, gracias. Oh Padre Dios, gracias. Señor del cielo, gracias. Haz lo que tengas que hacer, Padre eterno, y la iglesia se permanezca fiel, Padre, creciendo en tu obra y en conocimiento y sabiduría, Padre. Oramos también por mis hermanos, Padre de la iglesia. Oh Dios bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre amado. Oh Dios mío, gracias. Gracias por todas esas peticiones que hemos hecho, Padre. Sabemos que tú eres fiel, Padre, y que te escucha la oración de tus hijos, Padre. Oh Dios bendito, gracias. Levanta y sana, Padre, en el nombre de Jesús. Todavía, Señor, todavía ahí estás, Padre. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aún sigues obrando, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Padre amado. Levanta a los enfermos, Señor. Todos mis hermanos, Señor, pastores, Padre, oh Dios mío, sánalos y levántalos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Oh Dios mío, también te pedimos en estos momentos, Padre, por las ofrendas que se han recolectado, Padre. Tu obra lo necesita, Señor del cielo. Gracias, mi Padre amado. Bendice a cada uno de mis hermanos que con alegría de corazón, Señor, sabiendo, Padre, que tu obra lo necesita, ellos, Padre, con gratitud y con gozo dan para tu obra. Bendícelos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre amado, que nunca falte el pan, Padre, en sus hogares, Padre. Multiplica, Padre, oh Dios mío, esas bendiciones, pero también te pedimos que multiplique las ofrendas, Padre.
Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Dejamos este lugar a mi hermano que prosigue. Que Dios les bendiga. ¿Cómo le decimos al hermano Gavino? Aleluya. Amén, amén. Ofrenden, hermanos. Y no se olviden, seguimos esperando su cuota para reparar las computadoras, para dar mejor audio y imagen también. Hasta el domingo, hasta ahí vamos a molestarlos. Gracias por los poquitos que se han acercado, pero tiene a usted hasta el domingo para apoyar también. Apoye, hermano, apoye. Es el reino de Dios. Así como esta predicación lo escucharon muchos. ¿Cómo le decimos a ellos que escucharon? Que Dios les bendiga. Muy bien, aquí están los programas de Central y Misiones con Fraternidad Juvenil, con el lema Unidos edificando el reino de Dios. Sábado 14 de agosto, 5 p.m. en la iglesia Solo Cristo Salva de la colonia La Reliquia. Departamento de jóvenes. Jóvenes, representen la iglesia, vayan uniformados, siéntense juntos y representen bien la iglesia matriz, la iglesia central, por favor, jóvenes y señoritas. Este sábado 14 en la colonia La Reliquia. Varones, ¿no hay nada ahí de los varones? Al culto de Galilea. Muy bien, y el sábado, Dios mediante, los varones están aquí para hacer su culto aquí en el templo, ¿verdad? Aquí en el templo a las 6 de la tarde. Muy bien. Estamos viendo bajas, hermanos. ¿Sí, Olgui? Los que mencionaste que se queden, ¿vas a hablar con ellos? Ah, muy bien, muy bien. Estamos viendo bajas, hermanos. Los que están aquí, qué bueno, apoyando. Síganse esforzando. Si llegara a sentirse mal, quede en casa. Pero estamos viendo bajas. Si usted está bueno y sano, no se quede en casa, venga aquí. Porque a veces le ven en el mercado, anda en el mercado, allá sí se puede contagiar. Del mercado sí cuídese, de la ciudad sí cuídese. Aquí el lugar es santo y puro y le va a bendecir Dios. Aquí el lugar es santo y puro, no le tenga miedo. Además estamos a distancia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aquí el santuario es santo y puro, no le tenga miedo. Téngale miedo.